Por Para eso tengo aquí dos aplicaciones, es la del diagrama. En el Proteus aquí tengo el diagrama del sensor general y aquí tengo mi protoboard. ¿Sí, jóvenes? Voy a seguir de acuerdo al diagrama, cómo irlo armando en el protoboard. Bueno, entonces, ¿qué necesitamos? Pues una pila, una resistencia de 1 kilo, un interruptor push button, que en realidad son dos interruptores, uno en la parte de arriba y otro en la parte de abajo. Un transistor 2N2222, que su configuración sería emisor, base y colector. Un diodo, un LED, y otra resistencia de 220 para proteger el LED. Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, pues armar este circuito. Aquí esta parte del triangulito transparente es también el positivo de la batería, y este símbolo que está aquí abajo, el de las varias líneas de diferente tamaño, bueno, de mayor a menor, es el de la tierra. En el símbolo tenemos el transistor 2N22, este es el emisor, este es la base y este es el colector. Entonces este es un NPN porque la flechita está hacia afuera. Si nos ponemos aquí y vemos la condición, dice que no penetra, entonces sería NPN, ¿sí? Y compararlo físicamente, ¿verdad? Ya a la hora de armar un circuito es tener el diagrama, si no conseguirlo, o la hoja de datos del transistor, ¿verdad? Para ver qué disposición de pines tiene, ¿verdad? Entonces comparar físicamente los pines del componente con los del símbolo, es asociar todo eso y poderlo a la hora de conectar, alambrar, ¿verdad? Bueno, ya tenemos los componentes, hay que colocarlos. Miren, voy a empezar con el interruptor. El interruptor lo voy a seleccionar y lo arrastro, lo voy a poner en esta posición en el canal de en medio para que el interruptor de arriba me conecte estas partes de aquí. Fíjense bien, cuando yo selecciono la patita me dice qué orificios están conectados a esa patita. Si selecciono la 2 me dice que todos estos están conectados a ella, ¿verdad? Bueno, y lo que voy a hacer, bueno, coloco el transistor cerca del interruptor, lo voy a poner hasta arriba para que puedan apreciar que voy conectando a sus columnas comunes, ¿sí? Aquí ya tenemos que el emisor son todas estas, en la base todas estas y en el colector todas estas. Luego arrimo el LED, que el LED va a estar conectado al colector, pues lo arrimo lo más cercano posible. También lo conecto en la parte de arriba, lo selecciono, sostengo y arrastro, ¿verdad? Y luego la resistencia. Bueno, a ver, vamos a empezar. La resistencia esta la voy a poner, vámonos con el diagrama que dice que de la parte positiva 9 volts, 5 volts, 12 volts, va a ir a un extremo de resistencia de 1 kilo. Y el otro extremo de la resistencia de 1 kilo va a un extremo del interruptor normalmente abierto. Entonces, ¿qué vendría siendo esta, verdad? Aquí tenemos nuestra pila, el positivo lo vamos a alambrar de una vez aquí. Fíjense bien, ahí estoy seleccionando la patita de la batería. Aprieto clic izquierdo, lo sostengo y arrastro. A ver, ahí se me movió, permítanme. Más bien voy a hacer al revés. De aquí, del positivo, a ver, el positivo en protoboard va a ser toda esta línea de abajo que es la roja, ¿sí? Y la negativa va a ser toda la de arriba. Hay protoboards que están interrumpidos esta línea. Si está interrumpida hay que poner un puente entre negativo y negativo y positivo y positivo. Si queremos que todo el positivo esté a lo largo del protoboard. Y si queremos que esté en la parte de abajo, pues alarmamos positivo de arriba con positivo de abajo y negativo de abajo con negativo de arriba, azul con azul. Ahorita nomás vamos a utilizar el bus de arriba de alimentación, que es horizontal, y el bus positivo y el bus negativo. Entonces, de aquí del positivo, doy un clic izquierdo, sostengo y arrastro. Y ahí estoy poniendo el alambrito que va a conectar el de la batería, ¿verdad? Ahí está conectado. Después lo puedo cambiar de color. Voy a hacer un poquito más grande el protoboard. Nada más permítanme. ¿Dónde es el tamaño aquí? Para centrarme en esa parte, ¿verdad? Ahí está. Ahí sí, obviamente se alcanza a ver la pila, ¿verdad? Y luego, a ver, ya puse el cable, lo puedo cambiar de color. Aquí lo selecciono, le doy botón izquierdo y le voy a cambiar permítanme. A ver, selecciono y botón derecho, color del cable. Aquí le voy a poner el rojo, ¿verdad? Para que no confundirnos. Le doy un clic afuera y ahora sí, arrastro de cualquiera de los botones los orificios de la tierra, del neutro o del azul. Le vamos a poner otro alambrito. Lo vamos a poner de aquí, botón izquierdo, sostengo y arrastro, ¿verdad? Y conecto con el cable negro. Le cambio el color con el botón derecho, color del cable, pues le pongo negro, ¿va? Lo pongo negro, ahí está. De aquí voy a arrastrarle un poquito, voy a mover un poquito el cable para que no se confunda. Fíjense bien, ahí lo estoy moviendo. Ahí lo voy a dejar, ¿sí?
Entonces, positivo de la pila al protoboard, al rojo, el negro al azul que va a ser la tierra. Ahora sí, arrastramos nuestro interruptor a esta parte que es donde quiero ponerlo, ¿verdad? Y ahora sí, ¿qué me dice? Que del positivo de la batería va a un extremo de la resistencia de 1 kilo. ¿Cuál es de 1 kilo? Esta, ¿verdad? Entonces lo voy a arrastrar. Sus mismas terminales las voy a ocupar para conectarlos. Fíjense bien que aquí ya lo puse al positivo, y obviamente el otro extremo está a la columna del interruptor normalmente abierto, que vendría siendo esta de aquí, ¿verdad? Entonces ya está esto de aquí, este cable ya está puesto por el mismo componente, y el otro extremo del componente pues está puesto al interruptor. Ahora, ¿qué me dice? Que del otro extremo del interruptor, que viene siendo esta columna, cualquiera de ellos, va a ir un cable que va a ir a la base del transistor. Quedamos que la base del transistor en el componente físico sería el emisor. Fíjense bien, cuando yo lo selecciono, dice que es el emisor, esta es la base y este es el colector. Pero ustedes en la parte física pues no van a saber qué pin es. Eso se consulta en el datasheet o en el Google. En la página del Google pone el nombre del componente 2N2222 y ahí va a aparecer una página en la que aparecen las hojas de datos o datos del componente, y les van a decir qué terminal es cada una de ellas. En este caso, que es el 2N2222, este es el emisor, esta es la base y este es el colector. Entonces dice que, bueno, el otro extremo del interruptor, este es el otro extremo del interruptor, voy a poner un puente de cualquiera de estos orificios. Entonces selecciono este de aquí, es botón izquierdo, doy clic, mantengo y arrastro, y va a ir conectado a la base del transistor. En esta parte de esta columna está la base, entonces lo pongo ahí, ¿verdad? Obviamente al tamaño más o menos, y si no con los puentes que utilizan para Arduino. Si quieren lo dejo, voy a cambiar el color, ¿sí? Que era un café, le voy a poner un azul. El botón izquierdo, y le voy a poner un amarillo, a ver si se alcanza a ver bien el amarillo. No muy bien, bueno, vamos a ver otro color. Vamos a seleccionar otro color, va a ser el azul. ¿Dónde está? Ahí está el azul. El azul es un poquito más fácil de distinguir, ¿sí? Entonces ahí conectamos el otro extremo del interruptor a la base del transistor. Y lo que me dice, ya alambré toda esta rama hasta aquí. Me dice que el emisor va a tierra. Bueno, entonces voy a seleccionar el emisor. Este es el emisor. Cualquiera de los orificios que están a la columna del emisor la voy a seleccionar y la voy a poner a tierra. Entonces aquí, botón izquierdo, mantengo y arrastro. ¿A dónde va a ir? Al azul, ¿verdad? Que es el neutro. Aquí, ahí está. Ahí lo suelto, ¿sí? Voy a moverlo un poquito para que se vea un poquito más presentable. De aquí, lo muevo ahí, ¿verdad? Ahí, más o menos. Para que se vea que está conectado el azul con el emisor. Ya está esta parte de aquí. ¿Qué me falta? Esta parte de aquí, que es la parte del colector, ¿verdad? Del colector puede empezar en la parte de arriba o en la parte de abajo. Me dice, bueno, que la resistencia del positivo de la batería va a un extremo de la resistencia de 220 ohms y el otro extremo va al ánodo del LED. El LED ya lo posicionamos en esta parte, vamos a mover esta resistencia. La vamos a poner a un ladito, ¿verdad? Para que haga más o menos ocupemos poco espacio. Un extremo lo voy a poner al positivo. Ahí está, jóvenes, ¿sí? Ahí lo pongo. El otro extremo puede ser al primer orificio o al segundo orificio, a esta parte de aquí. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Alambrar de esta resistencia al ánodo y el otro extremo, el cátodo, va al colector. Entonces, bueno, esto de aquí nos dice que del positivo a un extremo de la resistencia. Del positivo ya está el extremo de la resistencia. En sí es su propia terminal. El otro extremo de la resistencia va al ánodo del LED, ¿sí? Entonces, el otro extremo de la resistencia, que esta viene siendo aquí, voy a agarrar este orificio, que me quedan 3 todas libres. Agarro, doy clic izquierdo, ¿sí? Es poner el alambre al tamaño de donde lo voy a ocupar. Lo corto y pelo los extremos. No es, el plástico debe estar al ras del protoboard. Entonces lo pongo ahí al ánodo del LED, ¿sí? Y ahí lo dejo. Ahí está, jóvenes, ¿sí? Le doy un clic afuera y ya está. Ese es el otro extremo de la resistencia que dijimos. El positivo en el extremo de la resistencia, ahí está puesto, ya es su mismo terminal. El otro extremo de la resistencia va al ánodo del LED. Entonces el otro extremo de la resistencia que viene siendo este orificio de aquí, lo voy a poner a cualquiera de los orificios que ocupa el LED, que es el ánodo, este de aquí. Ahí lo pongo al tamaño, lo recorto y lo sería hasta ya conectado esta parte de aquí. ¿Qué nos faltaría? Conectar el ánodo, el cátodo del LED, que viene siendo esta parte de aquí. El cátodo del LED va conectado al colector del transistor. ¿Cuál es el colector del transistor?
que dijimos que este es en el símbolo, pero en el componente físico quedamos que era emisor, base y colector. Este es el colector, jóvenes. Tengo que poner un alambre o un cablecito. Es alambre porque es un solo alambre que está forrado de plástico, ¿sí? Y quitamos en los extremos aproximadamente unos 8 milímetros, ¿verdad? Para que conecte bien el protoboard. Entonces, aquí selecciono cualquiera de estos que está el colector del LED, ¿verdad? Arriba está puesto, entonces cualquiera que sea de su columna, vamos a conectar un alambre, vamos a ponerlo aquí. El segundo, aquí en mi dibujo que es colector, es clic izquierdo, sostengo y arrastro y lo pongo al colector. ¿Sí, jóvenes? Ahí está, jóvenes. Sí, ya está alambrado. Ya estaría alambrado, ya estará completo el circuito. Ya nomás en el protoboard físico sí hay que apretar el botón para que prenda. Eso lo explicamos en el video de comprobar tiristores, ¿verdad? Y después les hago el de los ¿cómo se llama? De los sensores. A ver si después les puedo hacer el alambrar el sensor, cualquiera de los de humedad, de tacto, de flama o el de LDR, cualquiera de ellos. Pero es básicamente, jóvenes, armar un circuito en protoboard. Es poner los componentes, ponerlos más o menos donde van a ir conectados, ¿verdad? Aprovechar espacios. Este es el interruptor, el push button. Ya están los componentes y luego ¿qué hay que hacer? Alambrarlos, ¿verdad? Ya alambramos, ya completamos lo que nos dice el circuito o el diagrama y ya está listo. Aquí cuando yo lo ponga en el protoboard y presione el interruptor, va a prender el LED, ¿verdad? Porque está conectado uno en la base, me va a generar un 0 en el colector emisor. Entonces un 0 en el colector emisor significa que conduce colector emisor y está conectando lo que esté en el colector al tierra. Cierra el circuito, entonces si cierra el circuito, pues va a prender el LED, ¿verdad? Esa sería a grandes rasgos la práctica de cómo armar el sensor general. Lo voy a hacer un poquito más chico para que aprecien ahí mi listado. En caso que no tuvieran el listado con el puro diagrama, jóvenes, yo puedo sacar el listado. Bien, fíjense bien. Aquí aparece una resistencia de 1 kilo, una resistencia de 220 ohms, un interruptor normalmente abierto, que es un push button, un transistor 2N2222, que es un NPN, ¿verdad? Con su emisor base y colector, un LED con su ánodo y cátodo y otra resistencia de 220 ohms. Obviamente la fuente de la alimentación, que es una manera también de representar la fuente de alimentación. O la otra con la línea grande, chiquita, grande, ¿verdad? Entonces, ese sería grandes rasgos. Gracias.